Masejet Menachot, Daf Samejé Amud Aleph 65a, 10 líneas de arriba para abajo. La Mishnah a continuación nos habla sobre el proceso de Ketzirat HaOmer, el proceso de la cosecha de la cebada para el Korban HaOmer, Minjat HaOmer. Veamos la Mishnah. Dice la Mishnah: Keitzad henosim, sheluche bedin yotzeim erev yom tov veosin otam kerichot במחובר לקרקע, כדי שיהיה ליצור. כל העיירות הסמוכות לשם מתכנסות לשם, כדי שיהיה נקצר בעסק גדול, כיוון שהחשיכה אומר להם, בא השמש, אומר הן. בא השמש, אומר הן. מגל זו, אומר הן. מגל זו, אומר הן. קופה זו, אומר הן. קופה זו, אומר הן. בשבת אומר להם, שבת זו, אומר הן. שבת זו, אומר הן. אקצור, והם אומרים לו קצור. אקצור, והם אומרים לו קצור. 3 פעמים על כל דבר ודבר, והן אומרים לו, הן, הן, הן. כל כך, למה? מפני הביתוסים שהיו אומרים, אין קצירת העומר במוצאי יום טוב. אוקיי. Dice la Mishnah, ¿cómo era el proceso para la cosecha de la cebada? Dice, mira, otra vez, ¿cuándo se hacía la cosecha? El día de Minjat HaOmer. ¿Que cuándo era el día de Minjat HaOmer? El segundo día de Pesaj, o sea, si lo traducimos al calendario, sería el 16 de Nisan. Dice la Mishnah, los mensajeros del Bedín salían en la víspera de Yom Tov de Pesaj, o sea, el 14. Iban a las cosechas, iban a los lugares en donde crecían, a los campos donde crecía la cebada, y amarraban un grupo de espigas de cebada, hacían unas en ellas, ¿sí? Sin cosechar, solo la dejaban así, amarrada. ¿Y para qué la dejaban amarrada? Para que sea más fácil cuando vengan el segundo día de Pesaj, porque estaban ahí afanados, ahí están corriendo, ¿sí? Que puedan venir rápido y solamente ¿qué? Cortar, ¿sí? Ahora, sigue diciendo la Mishnah, todas las ciudades que estaban cerca de estos campos, ¿sí? Se aglomeraban, se acercaban, ¿sí? En Motzei Yom Tov, o sea, en la noche del 16, para poder estar presentes el momento que cortan. ¿Y por qué era importante esto? Y se hacía así públicamente. ¿Por qué tan importante? Porque, como vamos a ver al final de la Mishnah, los Baitosim, que eran personas que no creían en Torah Shebe'al Peh, ellos decían que el Omer se cosechaba no en Motzei Yom Tov, o sea, no el segundo día, la segunda noche de Pesach, sino ¿cuándo? En Motzei Shabbat, porque dice mi Majorat Shabbat, vamos a ver más adelante, ¿sí? Si nosotros interpretamos que mi Majorat Shabbat es después del primer día de Pesach, después de Yom Tov, mi Majorat Shabbat es Shabbat, Shabbat Bereshit, Shabbat, el séptimo día. Entonces, para excluir, ¿para qué? Para contrarrestar esas opiniones. Por eso hacían todo esto, que todos presentes, todos veían la cosecha, que se hacía cuando Motzei Yom Tov Rishon, o sea, la noche del 16. ¿Y cómo funcionaba? Apenas se ocultaba el sol, Hashehat, Zeta Kohabim, mejor dicho, y acababa Yom Tov de Pesach. Recuérdense que Meikar Adin y en Israel hasta hoy en día se hace nada más que un día de Yom Tov, ¿sí? Entonces, cuando ya acababa Yom Tov, ya salía Zeta Kohabim, ¿sí? Venía el cosechador se dice, el que cosechaba, y le preguntaba a todo el tzibur, o sea, a toda la congregación que estaba ahí presente, porque había mucha gente presente, ¿ya se ocultó el sol? O sea, ¿ya se ven las estrellas y ya llegó la noche? Y todo el tzibur respondía fuerte que sí. Y otra vez preguntaba, ¿se ocultó el sol? Y todo el mundo respondía que sí. Ahorita no es el mismo cosechador que pregunta 2 veces, sino quién es el segundo cosechador. Y también se refería, obviamente ya la Mishnah nos menciona 2 por cada uno, pero en verdad se refiere Bejule, o sea, el primer cosechador preguntaba, ¿ya se fue el sol? ¿Ya vino el Kohaim? Todo el mundo respondía sí. Segundo cosechador, ¿qué? Preguntaba lo mismo. Y también el tercero, aunque la Mishnah no especifica el tercero. Después, preguntaba el primer cosechador otra vez, preguntaba, ¿y corto con este magal? ¿Qué es magal? ¿Con esta hoz? ¿Sí? Y todo el mundo respondía que sí. Y el segundo cosechador preguntaba también, ¿con esta hoz? Sí. Y el tercero también. La Mishnah menciona nada más 2 veces, pero en verdad se refiere a los 3. Después, la próxima pregunta es, el primer cosechador preguntaba otra vez, después de cortar las espigas que tengo de la cebada que tengo, ¿la coloco en esta cesta? Y todo el mundo respondía sí. El segundo cosechador lo mismo y lo mismo el tercero. Y cuando este día, o sea, Motzei Yom Tov Rishon,
¿sí? O sea, la noche del 16 era en Shabbat, o sea que Yom Tov Rishon fue viernes, ¿sí? Entonces era Shabbat. Entonces, el primer cosechador agregaba otras preguntas. Dice, ¿corto hoy que es Shabbat a pesar que es Shabbat? Y todo el mundo respondía que sí. Y el segundo lo mismo y el tercero lo mismo. Y después, la última pregunta es que decía, es, bueno, ¿ya puedo cortar? Y todo el mundo le decía, corta. Y así el segundo y así el tercero también. Después la Mishnah nos dice que sobre cada cosa y cosa, ¿sí? Preguntaba, un segundito. Sí, hasta ahorita hablamos de que la pregunta se la hacía a cada uno y uno de los cosechadores. En esta parte la Mishnah nos dice, al final, casi al final, que a cada uno de los cosechadores le preguntaban cada cosa ¿cuántas veces? 3 veces. O sea, hasta ahorita estuvimos hablando en las personas y ahorita a cada persona se le hacía la pregunta ¿qué? 3 veces. ¿Y por qué tanto? ¿Por qué tanta pregunta, tanta cosa, tanto? Por los baitusim, como dijimos. ¿Sí? Que ellos decían que la quetzilá del hombre, la cosecha del hombre se hacía ¿cuándo? Mi majorat yom Shabbat. ¿Cuándo es eso? En Motzei Shabbat, el primer Motzei Shabbat que hay después de Yom Tov de Pesach. Para quitar, dice, no es Motzei Shabbat después del primer Yom Tov de Pesach. O sea, Motzei Shabbat del primer Shabbat posterior a Yom Tov de Pesach. Así decían ellos. No es así, sino ¿cuándo? Motzei Yom Tov Rishon. Por eso hacían todo amulá, todo públicamente y tanta pregunta y tanta respuesta para contrarrestar ese laz que ellos decían. ¿Ok? Así nos dice la Mishnah. Ok, dice la Gemara Tanu Rabbanan. Ilen yomayad de lo leitana behon, umiktzatehon de lo lemispad behon. Meresh yalcha de nisana temania be itukam temida. De lo lemispad, umitmana be veatzof moada itutav haga de shavuaya. De lo lemispad. Meresh yalcha. ועד תמניה ב, איתוקם תמידה, דלא למספד. שהיו צדוקים אומרים, יחיד מתנדב ומביא תמיד. מה ידרו? שתכבש האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין 40. מה ידרו? את קורבני לחמי לישי תשמרו, שיהיו כולם באים מתרומת הלשכה. מתמניה ב, ועד סוף מועדי תותב חגא דשבועיה, דלא למספד. שהיו ביתוסים אומרים, עצרת אחר השבת. נטפל להם רבי יוחנן בן זכאי, ואמר להם, שותים, מנין לכם? ולא ידע אדם אחד שהיה משיבו, חוץ מזקן אחד שהיה מפטפט כנגדו. ואמר משה רבנו, אוהב ישראל היה, ויודע שעצרת יום אחד היא, עמד ותקנה אחר שבת, כדי שיהיו ישראל מתענגים 2 ימים. Uy, ¿saben qué? Expliquemos esta primera parte para no leer mucho más. La hermana nos trae una baraitá que está en Megilat Ta'anit, ¿sí? Y nos explica un poquito sobre los baitusim, ¿sí? En Megilat Ta'anit nos dicen que hay ciertos días que una persona no puede, del calendario judío, que no se puede ayunar, ¿sí? Y parte de esos días no solamente no se puede ayunar, sino tampoco se puede ¿qué? Hacer esped, eulogio, ¿sí? Se empieza la baraita a especificar. Por ejemplo, de Rosh Chodesh Nisan, ¿sí? Rosh Chodesh Nisan, hasta que el octavo, hasta el 8 de Nisan, fueron días que había una discusión con los tzedokim, no son baitosim, pero es la misma idea, seduceos, los tzedokim son los seduceos, que ellos proponían otra cosa respecto a Korban Tamid, no como los Jajamim decían, vamos a ver qué exactamente más adelante. Y hubo una discusión entre esos días, de Rosh Chodesh hasta el 8 de Nisan, y entre esos días ganaron al final ¿qué? Los Jajamim, y quedó establecido el Korban Tamid como debe ser la halajá. Y por eso decretaron que todos esos días sean Yamim Tovim, que no se puede hacer ¿qué? Eulogio, y Kol Sheken, si no se puede elogiar, tampoco se puede ¿qué? Ayunar. Después del 8 de Nisan hasta el final de la festividad de Pesach, ¿sí? Fue establecido Hag HaShavuot, como Jajamim decían, y no como Baitosim. Ahí la discusión fue con Baitosim, a diferencia de Korban Tamid, que fue con los Tzedokim, ahí se fue con los Baitosim. ¿Sí? Entonces los Jajamim ganaron y por eso también decretaron que todos esos días son días que no se pueden hacer elogio y con Shiken que no se puede hacer ¿qué? Tanit. Y la Baraita empieza a explicar. ¿Cuál es el primero? De Rosh Chodesh hasta el 8. ¿Qué fue lo que pasó? Que decretaron, porque como ganaron al final Jajamim y quedó establecido el Tamid, decretaron que todos esos días sean días que no se puede elogiar y con Shiken que no se puede ¿qué? Ayunar. ¿Qué fue lo que pasó? Los Tzedokim, esto no era Baitosim, esto era Tzedokim, los seduceos decían que el Korban también lo puede traer quien sea. No tiene que venir del tzibur, del dinero de Trumat Alishka, sino puede traerlo cada uno, cada día lo puede traer una persona particular. ¿Sí? ¿Y en qué se basaban? En el pasuk en Bamidbar 28:4. Ta'ase baboker. Ta'ase, ¿qué es? ¿Plural o singular? Singular, hazlo. ¿Qué significa hazlo?
Hazlo, cada uno puede. Tú te puedes apuntar para hoy, tú mañana, y tú mañana, y tú mañana, y cada uno se va apuntando para otro día. ¿Sí? Y estaban discutiendo, y Jajamín le respondieron, no, pero hay otro pasuk en Tamid, respecto a Korban Tamid, perdón. En Bamidbar 28.2, et Korbani lahmile ishai, reach nejoji, ¿qué dice con la próxima palabra? Tishmeru. Plural o singular, plural. Para enseñarte que viene de Trumat al-Ishka. Esa fue la diferencia que había. Yo sí lo puede traer quien sea. Quedó establecido como los Jajamim y por eso le hicieron ¿qué? 8 días de Simja. Después, del octavo día de Nisan hasta el final de Pesach, quedó establecido la festividad de Shavuot. ¿Sí? Y por eso dijeron que son días alegres, que no se pueden elogiar, que no se puede hacer ayuno. ¿Qué fue lo que pasó? Tuvieron una discusión con los Baitusim. Los Baitusim decían, ¿cómo? ¿Atzeret? ¿Qué es Atzeret? ¿Shavuot? Siempre es después de Shabbat. ¿Cuál es el día que le sigue a Shabbat? Yom Rishon. En español, domingo. Ahara Shabbat. ¿Y por qué? Porque está escrito en el pasuk en Vaikra 23:16, Mi Majorat Shabbat. Ahí ese pasuk está hablando sobre Usfartem Lachem. ¿Sí? Sefirat HaOmer. ¿Sí? Usfartem Lachem Mi Majorat Shabbat. ¿Sí? Después del segundo día de Pesach, Mi Majorat Shabbat. ¿Sí? ¿Cuántos? 7 semanas, 49 días. ¿Y el siguiente qué es? Shavuot. Perfecto. Si yo digo que mi Majorat Shabbat es después de Shabbat literal, no Yom Tov, sino Shabbat, entonces sale que, ¿cuándo empiezas a contar? Desde después de Shabbat, de posterior a Yom Tov Rishon de Pesach. Entonces, ¿cuándo va a caer Shavuot? También domingo, porque caen 7 semanas después. ¿Sí? Caen 7 semanas después. Entonces, a base de esto decían los Baitosim que Shavuot es cuando siempre va a caer ¿qué? Domingo. Vino Rabbi Yohanan Ben Zakkai para discutirles. Le digo, no sean tontos. ¿Sí? ¿De dónde saben que mi Majorat Shabbat es como Mashma Pshuto, mi Majorat Shabbat al día siguiente después de Shabbat? ¿Quién te dijo? ¿Sí? ¿Quién les dijo a ustedes que es Pshuto? Puede ser que se refiere a otra cosa. Y nadie se metió con Rabbi Yohanan. Hasta que vino un Baitosí ahí anciano y empezó a provocarlo y a discutir contra quién? Rabbi Yohanan. Le dice, ¿cómo? Moshe Rabbenu, le dice este Baitosí, le dice el argumento a Rabbi Yohanan. Dice, mira, Moshe Rabbenu, ¿quería al pueblo de Israel o no quería al pueblo de Israel? Oeb Israel grande, ¿cómo? Lo amaba. Y sabía que Yom Atzeret, Shavuot, ¿cuántos días de Shavuot? ¿Cuántos días de Shavuot? No confundamos aquí. Hacemos 2, pero ¿cuántos días originalmente? Un día, muy bien. Un día solo. ¿Estás seguro? Un día solo de descanso. No es suficiente. Es como Moshe quería tanto al pueblo de Israel para que se puedan deleitar no solo un día, sino 2. Por eso lo hizo ¿qué? Pegado a Shabbat, domingo, para que tengas que Shabbat de descanso y domingo, 2 días de descanso. Oh, me hay no la mapa. Así le dice que este Baitus a Rabbi Yohanan Ben Zakkai. ¿Sí? Le dice Rabbi Yohanan Ben Zakkai, sigamos. Kara'ala mikras de Hazar yom mejoreb de dejarse ir. Veimos Moshe Rabbeinu Israel allá. La mejra mamidbar 40 shana. Amarlo Rebi bekach ta potreni. Amarlo shote velote Torah shelema shanu kesicha betela shelachem. Katuv echad omer tisperu 50 yom. וכתוב אחד אומר 7 שבתות הימות תהיינה. הכיצד? כאן מיום טוב שחל להיות בשבת, כאן מיום טוב שחל להיות באמצע שבת. Le dice Rabbi Yohanan Ben Zakkai, pero según ti tengo un problema. ¿Qué le respondió el Baitus? ¿Qué le dijo el Baitus a Rabbi Yohanan Ben Zakkai? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No, mira, Moshe amaba a Israel. Entonces la razón, la razón que digo que es Kipshuto es para que tengan 2 días seguidos. Entonces le dice Rabbi Yohanan Ben Zakkai, dime ¿cuánto tiempo tardaba la caminata de Joreb? ¿Qué es Joreb? ¿Cuál es el Ar Joreb? Har Sinai, muy bien. ¿Cuánto tiempo tardaba de Har Sinai hasta Kadesh Barnea? Kadesh Barnea era muy cercano a Israel. ¿Cuánto tiempo tardaba? Dice el pasuk, Ahad Yom, 11 días. ¿Y cuánto tardó? 40 años. ¿Pero cómo? Si Moshe Rabbenu, le dice a Rabbi Yohanan Ben Zakkai al Baitus, según lo que tú dices, que Moshe Rabbenu quería mucho aquí en el pueblo de Israel, ¿por qué? Y quería que siempre se deleiten y tengan placeres. Y por eso tú me dices que hubo 2 días Shabbat y Shavuot lo hizo domingo. Pues aquí también, ¿por qué le hizo 40 años la caminata en el desierto? ¿Podía hacerla en cuánto tiempo? 11 días. Le responde el Baitus, ¿qué? Que no entiendo tu argumento, le dice el Baitus. Puede ser que en lo que es Shavuot quiso ser a favor del pueblo de Israel y colocarlos domingo para que tenga 2 días. Y respecto a la caminata en el Midbar, no quería ser a favor de Israel, quería castigarlos.
Sí, no entiendo cuál. Así le responde el Bait Yosef a Rabbi Yohanan. Le dice Rabbi Yohanan Ben Zakkai, no. Tú eres un shoté. Yo te estoy respondiendo para tirarte, pero tú no piensas que nuestra Torah, cuando nosotros tenemos argumentos, son argumentos bien, no son argumentos que quieren, no quieren. El argumento que te dije alguien era un chiste, más que todo. En verdad, la razón, lo que nosotros decimos es una hojajá gemurá de la Torah, no es porque queremos. Sí, a diferencia de tus cosas, le dice Rabbi Yohanan Ben Zakkai a los baitusim, así hay que responderle a esta gente fuerte. A diferencia de tus cosas, eso es de barim betelim, cosas banales, cosas vanas, ¿sí? No tiene ninguna prueba realmente. ¿Y cuál es mi prueba real? La prueba real es la siguiente. Respecto a Sefirat HaOmer, que Sefirat HaOmer es el juego principal para Shavuot, porque uno cuenta 49 días desde Omer y después, al día siguiente que es Shavuot, perfecto. Entonces, ¿cuándo se empieza Sefirat HaOmer? El día de la ofrenda del Omer, el segundo día de Pesach. Es que Tisperu Hamishim Yom. En un pasuk así dice, en Vayikra 23:16, contarás 50 días, ¿sí? Días. O sea, días, no tienes que contar semanas completas, días completos, días, perfecto. Pero por otro lado, otro pasuk, en Vayikra 23, no 16, sino el previo, 15, dice, Sheva Shabbatot Temimot Tiyena, 7 semanas completas tendrás. Más que tiene que ser que semanas completas, ¿sí? Entonces, significa que nada más puedes comenzar de domingo a sábado, de domingo a Shabbat, Sheva Shabbatot Temimot. Entonces, ¿qué hago? Tengo una contradicción. Por un lado, 50 días, o sea, 49 hasta 50. Entonces significa que puedes comenzar de miércoles a miércoles después de 7 semanas. Pero por otro lado, en el segundo paso que mencionamos, que es el que está previo realmente, Sheva Shabbatot Teimoti, en la semana completa. ¿Cuándo empieza la semana? Domingo Shabbat. Tiene que ser semanas completas. ¿Qué hago? Contradicción. Dice, no, te voy a explicar. Así dice, todo esto lo dice Rabbi Yohanan Ben Zakkai. Esta es mi prueba. El pasuk que dice que vamos según qué semanas completas, sí. Cuando Yom Tov Rishon de Pesach cae en Shabbat, ¿sí? ¿Cuándo es el segundo día de Pesach? Que empiezas a contar domingo. Ahí tienes 7 semanas completicas, de domingo a Shabbat. Pero cuando Pesach no cae en Shabbat, sino cae en la mitad de la semana, ahí no vamos según ese pasuk que dice Sheva Shabbatot Teimot Tiyena, sino vamos según el pasuk que dice Hamishim Yom, Tisperu Hamishim Yom. ¿Sí? Pero de todas maneras vemos que Akrabat HaOmer, ¿sí? Y el comienzo de Sefirá no es fijo siempre el día domingo, ¿sí? Porque si no, ¿qué vas a hacer con el día 50? Con el pasuk 50. Vemos que puede ser domingo, dependiendo de cuándo cae Pesach. Siempre se empieza Sefirat HaOmer de el segundo, después del primer día de Pesach, o sea, el segundo día de Pesach, y ahí se empieza a contar, y a base de eso, 7 semanas después que Shavuot, no como los Baitusim que dicen que no se empieza a contar el segundo día, sino se empieza a contar de posterior al Shabbat, después del primer día de Pesach, y ahí se cuenta 7 semanas y después de Shavuot. No es así. ¿Sí? Seguimos. La Baraitá sigue diciéndonos otros Tanaim que nos traen otras pruebas al respecto. Y para traer un simán, la Gemara nos dice un simán. Rabbi Eliezer Sofer, Rabbi Yoshua Moner, Rabbi Ishmael Me'amer, Rabbi Yehuda Lemata. Simán. Rabbi Eliezer Omer, Enot Tzarich Harebu Omer Tispor Lach, Sfirat Eluya Bebet Din. Yatzat Shabbat Bereshit, Sfirata Bechol Adam. Otra prueba en contra de los Baitosim la trae Rabbi Eliezer. Dice, no necesitamos la prueba de Rabbi Yohanan Ben Zakkai, podemos decir otra. Respecto a Sefirat HaOmer, está escrito en Devarim 16:9, Tispor Lach, contarás tú, para ti, o sea que Tispor Lach en singular, mashma que depende en ti, depende en el Bedín, ¿sí? Y no depende, o sea, depende en lo que el Bedín decida, y no depende en lo que es sabido por todo el mundo. Shabbat es sabido por todo el mundo, todo el mundo sabe cuándo es domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, y por ende, viernes, y por ende, Shabbat. Pero, entonces, si depende del Shabbat, entonces no es un conteo que depende del Bedín, sino es un conteo que todo el mundo lo sabe. ¿Sí? Entonces, cuando dice Tzipor Lach, mashma, que depende del segundo día de Pesach. Y el segundo día de Pesach, ¿cuándo yo sé cuándo es el segundo día de Pesach? Basado en cuándo es el primer día de Pesach. ¿Y cuándo yo sé cuándo es el primer día de Pesach? ¿Cuándo fue Rosh Chodesh? ¿Y quién decidió cuándo es Rosh Chodesh? El Bedín. Muy bien. Otra prueba. Entonces, la primera es Rabbi Yohanan Ben Zakkai. La segunda es Rabbi Eliezer. La tercera es la que vamos a leer a continuación. Rabbi Yoshua Omer, Amra Torah menei amim vekadesh Chodesh, menei amim vekadesh atzeret. מחודש סמוך לביאתו ניכר, אף עצרת סמוך לביאתו ניכרת. ואם תאמר עצרת לעולם אחר השבת, איך תהיה ניכרת? מי שלפניה. La tercera prueba la trae Rabbi Yoshua. Dice lo siguiente, mira. La Torah nos dice, cuenta 29 días, ¿sí? Y el día siguiente el día 30 es Rosh Chodesh. Siempre el día 30 es Rosh Chodesh. ¿Sí? Hoy en día siempre el día 30 es Rosh Chodesh. O Rosh Chodesh el día 30 del mes pasado, o ya uno del mes que le sigue. Se cuenta 29 días y tenemos que Rosh Chodesh. Muy bien. La Torah, entonces hay un conteo que hay, ¿sí? Otro conteo que hay, que la Torah me dice, cuenta días. ¿Cuántos días? 49. Y el que le sigue, ¿cuál es el que le sigue? 50 va a ser ¿qué? Shavuot.
¿Sí? Se compara los dos conteos. De la misma manera que el primer conteo, ¿cuál? El de Rosh Hodesh, 29 días, y el que le sigue es ¿qué? Rosh Hodesh, ¿sí? Es un tipo de conteo que es notorio, que es notable, ¿sí? Rosh Hodesh es cuando va a empezar ese conteo. ¿Cómo es notorio? A través de la luna. Cuando empieza a crecer, ahí sabes que va a empezar ese conteo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, a través de la luna se nota que al día siguiente va a ser que Rosh Hodesh. Si igualmente Shavuot tiene que ser esa situación que cerca a Shavuot, ¿sí? Cerca al comienzo, perdón. De la misma manera que en Rosh Hodesh, cerca al comienzo del conteo, sabes cuándo va a comenzar a contar porque ves la luna. Igualmente, en Shavuot, ¿qué es lo que llega a Shavuot? Sefirat HaOmer. Sefirat HaOmer tiene que comenzar cerca cuando es notorio. ¿Y cómo es notorio? A través de que sabes cuándo es que el primer día de Pesach. A diferencia, o sea, cuando tú sabes el primer día de Pesach, entonces ya sabes que el día va a llegar el próximo conteo. A diferencia, si tú me dices que Atzeret, Shavuot, siempre es después de Shabbat, siempre es domingo, o sea que el conteo siempre comienza cuando domingo, o sea que siempre es después de Shabbat, posterior a el primer día de Pesach, tú no sabes que cuándo va a comenzar. Sí, porque uno sabe, porque si es el primer día de Pesach, el que segundo seguro comienza, tú sabes, el segundo, tú sabes siempre que comienza el segundo día, después del primer día, se nota que empieza el Sefirat HaOmer. Ese es tu simán. Empieza el primer día, empieza el segundo. Pero si tú me dices que depende de Shabbat, puede ser que va a empezar ¿qué? El 16 de Nisan. Puede ser que va a empezar el 17. Puede ser que va a empezar el 18. ¿Sí? Entonces no tienes algo que te dice, ya va a empezar ahorita, mañana. Seguro. Entonces por eso es que tenemos que decir que es un día después de Pesach, y un día después del primer día de Pesach, y eso es lo que es el simán que va a comenzar. Entonces vemos otra prueba en contra de los Baitusim. Esta prueba la dice, repito, ¿quién? Rabbi Yoshua. Cuarta prueba, Rabbi Shmael Omer, Amra Torah Have Omer Bepesach Ushte Alechem Beatzeret. Malealan, Regel Bitchilat Regel, Afkan Regel Bitchilat Regel. La cuarta prueba la dice Rabbi Shmael, dice, mira, la Torah nos dice en las festividades traer dos menajot. Una es Minjata Omer, ¿cuándo nos la trae? En Pesach. ¿Sí? En Pesach. Y Ushte Alechem, ¿cuándo? En Shavuot. Muy bien. Entonces, tenemos que aprender una del otro. De la misma manera que Ushte Alechem se trae ¿cuándo? En Shavuot, al principio de Shavuot, en el primer día. Sí, igualmente, aquí en Omer, se tiene que traer en la festividad de Pesach y al principio. O sea, no al principio en el primero, pero en el segundo día. Y si hubiese sido como los Baitosim, a veces no es al principio, sino que al final. O es inclusive después de Shabbat, puede ser que hasta después. Puede ser hasta después, inclusive, dependiendo cuándo cae. Si el primer día de Yom Tov, si el primer día de Yom Tov cae en Shabbat, entonces, ellos dicen que siempre es Motzei Shabbat, del Shabbat posterior al primer día. Entonces, ya caería después de la fiesta, inclusive. ¿Sí? Muy bien. Quinta prueba, en contra de los Baitosim. Rapidad en Betera, quinta y última. Rapidad en Betera, Omer, Neemar Shabbat Lemala, Beneemar Shabbat Lemata. Malealan, Regel Utchilat Regel Samuchla, Afkan Regel Utchilat Regel Samuchla. Dice Rabbi Yehuda ben Betera, ¿qué será Shabbat? Respecto a Minjat HaOmer está escrito en Vaikra 23:15, Usfartem lachem imajorat ha-Shabbat, miyom aviachem omer atenufá, dice la palabra que Shabbat. Y también respecto a Shte Alechem, ahí mismo en Vaikra 23:16, el que pasó que le sigue, dice también la palabra Shabbat, admimajorat, respecto a Shte Alechem, admimajorat ha-Shabbat, shevit esperu hamishim yom, veikravtem minja hadashah Hashem, esa minja hadashah, ¿cuál es? Shte Alechem. Hacemos que de la Shabbat. De la misma manera que el Shte Alechem, sí, mejor dicho, de la misma manera que el Shabbat mencionado en Shte Alechem se refiere a ¿qué? Se refiere a una fiesta, es una fiesta y es Yom Tov de Shavuot, ¿sí? Que está después, y el Shabbat que se menciona es Yom Tov de Shavuot, o sea, el Shabbat no es Shabbat, sino es ¿cuál? Es después de la, mejor dicho, no, cuando dice Mimajorat Shabbat se refiere a después de la séptima semana, ahí, ¿sí? Pero no se refiere a Shabbat, el día sábado se refiere a Shabbat Bereshit, se llama. ¿Sí? Se llama así. Cuando dices, otra vez, de la misma manera que Shabbat, en Shte Alechem, cuando dice mi majorat Shabbat, al día siguiente de Shabbat, ¿a qué se refiere? A Regel, a Shavuot, y no se refiere que a Shabbat Bereshit, sino que mi majorat Shabbat es después de la séptima semana de conteo, pero no a Shabbat Bereshit. Igualmente, cuando está escrito Shabbat en el pasuk previo, respecto a Minjat HaOmer, se refiere a una festividad, o sea, a Pesach, ¿sí?
Y se refiere, cuando dice mi majorata, no, sí, se refiere a Yom Tov, sí. Y cuando dice mi major, se refiere a festividad. Y cuando dice mi majorata Shabbat, no se refiere a Shabbat Bereshit, como vimos también en Shetai Lechem, que no es Shabbat Bereshit, sino se refiere a el día posterior a Yom Tov Rishon de Pesach, que no es Shabbat Bereshit. Entonces, esta es la última fuente que Rabbi Yehuda ben Betera trae. Esta es la trae Rabbi Yehuda ben Betera en contra de los Baitosim, que seguro el comienzo es cuando, el comienzo del conteo es cuando es después de Shabbat. Pero que Shabbat, no Shabbat Bereshit, sino Shabbat de Yom Tov Rishon. ¿Cuál es la prueba? La última, otra vez que se ha escrito Shabbat en Minjat HaOmer y en Shtei HaLechem. De la manera que en Shtei HaLechem ahí se refiere a Shavuot, y cuando dice Majorata Shabbat, no es después de Shabbat, sino cuando después de Majorata Shabbat Shevi'it Tisperu Hamishim. Y un segundito. Sí, cuando dice se refiere a Shavuot, que es el día posterior a Shabbat, refiriéndose a que no Shabbat Bereshit, sino que la séptima semana, ¿sí? A Shabbat Shevit, séptima semana. Igualmente aquí, cuando dice Shabbat, también se refiere a una fiesta, o sea, Yom Tov Rishon Shel Pesach. Después de eso, o sea, después de Shabbat, no Shabbat Bereshit, sino se refiere a después de Yom Tov Rishon, o sea, el segundo día de Pesach. Ahí se cuenta los Sefirat HaOmer y por ende Shavuot va a ser en el día 7 semanas después. Entonces aquí tenemos en total de 5 pruebas. Rabbi Yohanan ben Zakkai, la primera. La segunda es Rabbi Eliezer. Tercera, Rabbi Yoshua. Cuarta, Rabbi Ishmael, muy bien. Y quinta, Rabbi Yehuda ben Betera, en contra de la opinión de los Baitosim. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.